exigirnos. Si uno no se exige, imagínense, pues, porque sabemos que en esa misma naturaleza errática nosotros no le respondemos a las exigencias de los demás, porque si no, entonces el hijo fuera obediente y la esposa fuera armonioso y el hombre fuera comprensivo, pero eso no sucede aquí. ¿Por qué no sucede? Porque nosotros no respondemos ni al consejo ni a la palabra de nuestro semejante, quien quiera que sea. Entonces, esto se complica, por eso no es extremista, pero entonces sí tenemos una comprensión de que ciertamente fuimos inocentes. Ahora, cuando nosotros fuimos inocentes, eso significaba que el yo no tenía acceso a nuestra psicología interna. ¿Por qué? Porque el ser, en sus leyes naturales de desarrollo de la conciencia y desarrollo de nuestra propia realidad celular, no permite que el ego, que el yo, se exprese en nosotros antes de crearse la personalidad o paralelamente a ella entre los 3 años en adelante. Me explico, por si hay confusión. De 3, 4 o 5 años en adelante, antes era hasta los 7, la personalidad ya estaba hecha. Y cuando la personalidad ya está hecha, el ego se expresa. Pero existe una ley, que cuando la personalidad no está hecha, el ego no se expresa totalmente y se permanece en inocencia. Es decir, se expresa la esencia. ¿Pero por qué es inocente? Porque la esencia tiene el nivel de inocencia, que es la pureza, el nivel de autoconciencia, que es la conciencia iluminada, el nivel de conciencia despierta y de iluminación plena, que se conoce en el lenguaje oriental como turilla, y existe lamentablemente otro caso de la conciencia, que son dos, pero también son múltiples, que es la conciencia dormida, aletargada, bajo hipnosis, que es la nuestra, que es la del hombre vulgar de la tierra, y la conciencia que despierta en el mal. Esto es muy grave, hermano, a la audiencia que me escucha, porque una cosa es tener la conciencia dormida y otra cosa es estar despierto en el mal. Pero generalmente voy a decirme y me voy a incluir, para no herir susceptibilidades, los que nos encontramos despiertos en el mal, pensamos que estamos despiertos en el bien y la vida demuestra que no. Entonces necesitamos corregir nuestro estado errático, que proviene de un estado equivocado interno. Entonces, ¿qué es un estado? Un estado es frío o caliente. Un estado es encendido o apagado. Un estado es viento o no viento. Ese es un estado. Ahora, un estado psicológico es lo que vibra y se está establecido en un contenido espacial interno psicológico. Fíjense. Entonces, ¿por qué nosotros nos equivocamos? Erramos porque tenemos estados equivocados y esos estados equivocados no se corresponden con lo real, sino que es un contenido psicológico, que es un sueño, que es un agregado psicológico, que es, dijéramos, un estado inapropiado, contenido en una representación mental, en un recuerdo, en un resentimiento, en el yo. Esto es muy profundo, pero es muy posible de experimentarlo y de realizar ese trabajo con la ayuda de nuestro Padre Madre interno. Por eso el Cristo íntimo nos salva. Por eso el Cristo íntimo, que es nuestro Yeshua particular y es, dijéramos, la representación metafórica de nuestro Cristo Salvador y Redentor, Yeshua ben Pandirajo, eso es el Cristo, en nosotros, Él nos libera de esos estados, porque Él es lo real. Ahora bien, quiero analizar dentro de este contexto la posibilidad que nosotros tenemos para fortalecernos en nuestra voluntad y en esa regencia, en esa autodeterminación, en ese estado conscientivo, rompamos la alianza con el yo, con el ego, de esos estados equivocados, hacerlos manifiestos. Es decir, una cosa es tener un estado equivocado y una cosa es manifestar ese estado equivocado como un hecho en el mundo covivencial, produciendo las consecuencias nefastas del error. ¿Qué quiero decir? Si nosotros nos autoobservamos, si nosotros permanecemos en un tercer estado de la conciencia, nos daremos cuenta consciente de que tenemos un estado equivocado interno, que no se corresponde con el evento, con la circunstancia, con los hechos. Entonces nosotros, como ya contemplamos eso, nosotros no le vamos a dar identificación desde el punto de vista de continuidad para hacer los hechos. No, ¿por qué? Porque es un error que viene de un defecto. Entonces, ¿qué debemos hacer? En autodominio, bajo voluntad, en oración, pedir auxilio a nuestro Cristo íntimo Salvador para que Él no nos permita que ese yo se manifieste físicamente y produzca un error. Porque fíjense ustedes, lo trágico de todo esto es lo siguiente, que nosotros estamos llenos de yoes y de estados equivocados y de fuerza errática como espíritu, como un espíritu errático.
Pero lo más grave es que nosotros cada día, cada momento, creamos más yoes. Por eso somos una máquina humana. Porque claro, hay varias razones de por qué somos máquinas humanas, pero esa es una. Esta es la psicológica. Entonces, la exhortación es a no identificarnos con nuestro estado equivocado interior. Hay un estado equivocado interior muy nefasto en estos tiempos, que es que nosotros estamos predispuestos. Y cuando vamos a reunirnos con las personas, nos vamos predispuestos con una conversación predispuesta y con un ánimo predispuesto. Y ni siquiera somos capaces de mirar a la persona y darle la oportunidad de que sea ella en su naturaleza, porque de repente es armoniosa. Pero nosotros vamos predispuestos. Y otro estado equivocado, muy lamentable en estos tiempos, es suponer. Nosotros no escuchamos, sino que suponemos. No. Tenemos que transformarnos para que construyamos una humanidad, para que el eslabón de las tinieblas se rompa y tengamos una vida más trascendental y más fructífera. Ahora bien, vamos a analizar, existen muchos estados equivocados. Discúlpenme, quiero mencionar un ejemplo, con las personas que tienen como caracterización la lujuria. Son personas netamente lujuriosas, pasionales, instintivas, y en todas las conversaciones quieren tocar el tema o de la sexualidad o del erotismo malsano, mal dirigido, o ya sea en palabra, ya sea en imagen, ya sea en chiste, siempre llevan la conversación a ese escenario. Esa persona está en un estado equivocado, porque si nosotros estamos en un almuerzo, ¿por qué ha de conversarse un tema lujurioso? Ese es el punto. Si tenemos niños pequeños, ¿por qué tenemos que estar viendo una película, un programa, un baile de esa naturaleza? Esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Es decir, eso deviene de una naturaleza errática. Esa naturaleza errática, que es un espíritu errático, deviene del ego en sí. Y él deviene de nuestras profundidades anticrísticas, concupiscentes, como lo dice muy ilustrativamente Pablo de Tarso. Ahora bien, quiero compartir la palabra de Santiago 1:22. Esta es la epístola maravillosa de Santiago el Mayor, que se conoce como el patrón de la gran obra, porque él simboliza, según la ciencia antigua de la química superior, que llamaban alquimia o alquimia, no se sorprendan, porque también alquimia se llamaba